Buenas noches, hermanos. Vuelvo a repetir. Buenas noches, hermanos. Ahora sí. Pues tengo el privilegio ahora de estar de este lado, pero también es una gran responsabilidad el exponer la palabra de Dios. Durante estos días, pues, he estado orando mucho al Señor, que sea Él el que hable a través de nosotros, de mi persona. Somos siervos inútiles, así que, pues antes de empezar, vamos a orar para poner en manos de Dios el tiempo de esta enseñanza. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias primeramente por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, Padre. Gracias por la oportunidad también de poder exponer tu palabra. Señor, rogamos que tú hables a través de nosotros, que tú seas el que hable, Señor, que nos des la iluminación para poder exponer tu palabra y solamente tu palabra, Señor. Pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos tener un corazón receptivo, una mente abierta para escuchar solamente tu palabra y no la voz del hombre, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta parábola que vamos a ver el día de hoy, yo la titulé Una gran invitación. Si me acompañan a leer el pasaje, ahí está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 15 al 24. Les pido que me acompañen a orar a leer este pasaje, empezando con el versículo 15 y culminamos el 24. Todos juntos. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mansos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Dios invita a todo pecador mediante el Evangelio a venir a Él, pero los que le rechazan son culpables de su propia condenación. Dios, aun cuando tiene a sus elegidos, aquellas personas que ya fueron predestinadas para ser salvas, no limita la predicación de un verdadero evangelio por parte nuestra. Aun cuando Dios puede forzar o obligar a los seres humanos, los deja bajo su responsabilidad, ya que Dios es 100% soberano, pero nosotros somos 100% responsables. Nuestra tarea, hermanos, es llevar el evangelio, pero no un evangelio rebajado, sino un verdadero evangelio. Vemos con tristeza que durante años se ha predicado y aún se sigue predicando un evangelio adulterado, donde solo se exalta la bondad y el amor de Dios, pero no se enfatiza en el pecado
y en la santidad de Dios, que es 3 veces santo. Por lo tanto, hay conversiones irreales. Y tristemente también hay personas que se creen cristianos, pero no lo son. La comisión con la que estamos ordenados a cumplir, sea que la rechacen o no, fue la última que el Señor dio a sus discípulos antes que fuera separado de ellos. Lo vemos en Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15. En un momento vamos a leer esos versículos. Si valoramos grandemente las últimas palabras que algunos siervos han partido con el Señor, ¿cómo no podremos valorar lo suficiente las palabras de despedida de nuestro Señor Jesucristo? Las órdenes que nos dejan los que ya se han ido a su gloria tienen un gran peso para nosotros, pero los cristianos debemos asegurarnos de actuar conforme a su última voluntad, el último deseo expresado por nuestro Señor resucitado. La esencia de este mandamiento es que debemos dar a conocer el Evangelio a toda criatura por un medio o por otro. Dejarlo enfrente del camino de cada quien, hacerle saber que hay un Evangelio, provocar su curiosidad para saber lo que significa. No podemos hacer un Evangelio rebajado. Esa es la obra de Dios, del Espíritu Santo, hacerlos que acepten o no, y ellos su propia condenación. Pero nosotros sí podemos y debemos darles a conocer el Evangelio y hacer todo lo que está a nuestro alcance para que escuchen, y el Espíritu Santo hará su obra. Y no sentirnos culpables o tristes si lo rechazan. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, hermanos, para dar a conocer a toda criatura lo que es el Evangelio. De tal forma que si rechazan la invitación, ellos son culpables de su propia condenación. Sin embargo, el reino de Dios les habrá sido traído muy de cerca. La responsabilidad de su aceptación al Evangelio, que reciban a Cristo como Señor y Salvador de su vida. O en dado caso lo contrario, o su rechazo. Será entonces este problema de las personas que escuchen el Evangelio expuesto y no de nosotros. Esto es algo muy importante, ya que muchos de nosotros expresamos dolor y hasta a veces desánimo al ver la reacción de las personas que han sido expuestas al Evangelio. Cuando debemos tener en claro que nuestro trabajo es solamente exponerlos al Evangelio, la palabra y el Espíritu Santo son los que harán la obra en ellos, ya que esto es obra de Dios y no de nosotros. Nunca perdamos el enfoque en nada de lo que hagamos. Hablando de este mandamiento, muchos de nosotros conocemos Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra responsabilidad, hacer la invitación a todo pecador que venga a Cristo. Pero si la rechazan, ellos serán responsables de su propia condenación. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Juan 5:24, que es otro conocido, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí me surge una pregunta. ¿Hasta qué punto debemos esforzarnos para que oigan, como dice el versículo 23 de nuestra parábola? Dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Eso lo veremos ahorita en el transcurso de la parábola, pero antes vamos a cortar la distancia histórica y entremos al contexto del pasaje. Empecemos definiendo qué es una parábola. R.C. Sproul dice, una parábola es una historia de dos dimensiones, cuya historia es común y conocida. Lleva escondida otra historia. Él define que una parábola se puede entender mejor cuando se entiende su significado etimológico. Dice que la parábola es parabole en griego, que significa para, poner al lado, y vole, lanzar o arrojar. Así que él define una parábola que es una historia contada y al lado de ella es lanzada otra con dimensiones espirituales, imperceptibles para los que escuchan solo la historia. John MacArthur define que una parábola es una historia espiritual contada con el propósito de revelar un aspecto del Evangelio. Las parábolas no son historias acerca de la compasión o de la ayuda del prójimo o de la humildad. Nada que no sea el Evangelio. Todas las parábolas son la teología de Jesús acerca de la salvación. Son doctrinales y profundamente teológicas. Por eso el impío no las puede entender, hermanos. Es la forma de llenar toda nuestra soteriología, la doctrina que estudia la salvación, comparándola con todo el mensaje de la Escritura. Así que todas las parábolas son doctrinales, son teológicas, son soteriológicas y son declaraciones de verdades propositivas cuando las explicamos correctamente. De acuerdo con Mateo, capítulo 13, versículo 34, dice así, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Dice, y sin parábolas no les hablaba. En un poblado tradicional del Medio Oriente, entrando al contexto de esta parábola, el anfitrión del banquete invitaba a un grupo de amigos. Según el número de personas que aceptaban la invitación, él decidía la carne y la preparación que iban a hacer. El día del banquete se sacrificaban animales o aves y se preparaba el banquete. Cuando todo estaba listo, el dueño de la casa enviaba a su siervo a recorrer al pueblo diciendo la clásica frase, hagan el favor de venir, que todo está listo. Claro que esta persona que hizo esta cena era un hombre con una muy buena posición económica. La cena descrita en la parábola de Jesús es de grandes proporciones y el anfitrión convidó a muchos. En aquellos tiempos, ante un evento de esta magnitud, hermanos, primero se hacía una invitación y los convidados confirmaban su asistencia, ya que la comida era preparada en ese momento, porque pues no había la tecnología que hoy tenemos y la comida se puede echar a perder. Los invitados eran gente de la misma posición, o quizá mejor, ya que la gran magnitud de este evento se requería de mucho dinero. Para esto ya se sabe cuántas personas habían aceptado la invitación y se habían preparado como corresponde. En el momento señalado, el siervo va y les informa que es hora de asistir. Hasta este momento todo parece que corre con normalidad, pero de pronto los convidados a la fiesta se niegan a cumplir con la invitación. Dice que todos a una
comenzaron a excusarse, empezaron a rechazar la invitación a una gran cena. Desde el inicio del capítulo 14, regresemos a nuestro pasaje en Lucas. Desde el inicio del capítulo 14, Jesús estaba comiendo en casa de un gobernante fariseo y ahí sanó a un hombre hidrópico. Posteriormente nos habla de unos convidados a las bodas y en resumen nos dice que cuando hagan comida no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, sino más bien cuando hagas banquetes, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y así Jesús le cuenta a cada uno de los que estaban sentados con él a la mesa de un fariseo. El relato parece indicar que continuaba la cena en la casa del fariseo, acerca del cual leímos o podemos ver en inicios del capítulo 14. El que le había invitado para tratar de descubrir algo que pudiera desacreditar a Jesús ante los invitados. Él había sanado a un enfermo en el día de reposo. Después, el Señor había corregido a los modales de los que buscaban los lugares de honor y luego había corregido a su anfitrión, aconsejándoles con respecto a cómo organizar cenas con invitados ciertamente diferentes. Así que podemos imaginarnos la tensión que habría o que se estaba viviendo en aquella cena. Posteriormente el Señor Jesús da la razón de contar esta historia, que los invitados de aquella gran cena que tenían una muy buena posición económica rechazaron la invitación. Esta invitación no era para todos. No se podía comprar el derecho de asistir a esa gran cena, ni se podía entrar por sus propios medios. ¿Quién podría rechazar esta gran invitación? Creo que nadie, en su juicio, podría rechazar esta gran invitación, este gran estilo de la gran comida que se iba a repartir, la mejor bebida, la mejor carne, la gente más importante. Pero en la parábola vemos, dice, que empezaron a rechazar la invitación. A continuación, vamos a ver las 3 razones por las cuales el Evangelio es rechazado. Acompáñenme al versículo 18 de Lucas capítulo 14. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Por qué rechazaron esta gran invitación a lo cual fueron convidados? Empezaron a excusarse. El primero dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Yo me pregunto, hermanos, ¿quién iba a comprar una hacienda a ciegas? Nadie compra un campo sin antes conocerlo, sin antes ver sus manantiales, sin antes ver sus pozos de agua, sus muros, sus cercas, sus árboles. Nadie podría comprar una hacienda a ciegas. Pero esta primera persona rechazó la invitación. El Evangelio es expuesto a personas, quizá personas ricas, y en nosotros está el trabajo de ir y predicar y anunciar el Evangelio. Algo así le pasó al joven rico en Marcos 10, 17 al 22. Dice, le preguntó a Jesucristo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta.
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El materialismo, hermanos, es una razón por la cual las personas rechazan el evangelio. Se le presentó la oportunidad a este invitado a esa gran cena y no la aprovechó. La segunda clase de persona la vemos en el versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El trabajo y las ocupaciones diarias de la gente que escucha el evangelio puede ser que esa vez que escucharon ellos mismos se condenaron. Nadie compraría una yunta de bueyes sin antes haberla probado, y mucho menos 5 yuntas y sin haberlas revisado. La palabra yunta viene del latín inctus, que significa juntos. Era el yugo que unía a 2 bueyes. Este hombre tenía que probarlos en ese momento. Le urgía ponerlos a trabajar. Su visión estaba en el trabajo y en el dinero que estos le podían dar. Si iban a funcionar correctamente, ahí estaba su corazón. Primera de Juan 2, 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de Dios, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchos pecadores, hermanos, son expuestos al evangelio y se les hace la invitación y se condenan, ya que no aceptan esa invitación y ponen las cosas terrenales como prioridad en su vida y son condenados. Esas personas quieren ganar todo lo material, pero pierden su alma al ser expuestos al evangelio y rechazarlos. Bien dice Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Con tristeza vemos que hay gente aún cerca de nosotros, de nuestra propia familia, que les exponemos el evangelio, pero las cosas materiales son más importantes para ellos. No debemos, hermanos, no debemos de dejar de exponer el evangelio. Ese es un mandato que el Señor nos mandó a cada uno de los que hemos creído en Él como Señor y Salvador. El tercero, versículo 20, dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ni siquiera pidió que lo disculparan como los otros 2. Qué gran consecuencia es no aceptar la invitación cuando se les presenta el evangelio a aquellos que tienen la oportunidad de escucharlo y que pueden salvar su alma si aceptan esa invitación. La familia. Muchas veces la gente no acepta la invitación o no acepta el evangelio por la familia. En Lucas 9, 60 al 62, dice así, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El mandato para nosotros, hermanos, es claro. Debemos evangelizar a toda clase de personas, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos.
Debemos ir por las plazas y las calles de la ciudad anunciando el Evangelio de Jesucristo, mostrar a Dios como Él se muestra en su palabra, no rebajarlo, no adulterarlo, exponerlos a la verdad de quién es Dios y quién es el hombre, para que la exposición a su palabra sea un verdadero evangelio, traiga convicción de pecado, arrepentimiento y una rendición de vida a Cristo. Debemos entender que la palabra que viene en el versículo 24, de forzarlos a entrar, en griego significa anancaso, que es persuadirlos. No es llevarlos a una decisión. Persuadirle habla del esfuerzo que debemos hacer. ¿Hasta dónde debemos esforzarnos para que ellos oigan? ¿Hasta dónde debemos esforzarnos para que ellos escuchen? Debemos esforzarnos en todo momento. Debemos esforzarnos a cada instante. No es que ellos quieran entrar, sí o no. Obligarlos a entrar, no. Debemos estar dispuestos a ir y predicar el Evangelio. En este caso, ¿hasta qué grado y esfuerzo debemos hacer para que oigan el Evangelio? La respuesta es a cada momento. Cada vez que haya oportunidad en tu trabajo, con tus vecinos, utilizando nuestro tiempo y esfuerzo. Cristo dio su vida para que nosotros fuéramos y predicáramos el Evangelio. Concluyendo, hermanos, aquí en la iglesia tenemos la bendición de tener programas de evangelismo, como el Betsaida, que el próximo 5 de septiembre va a ser. Abre tu casa, invítalos, fuérzalos a entrar. No la palabra literal, sino como el griego. Invítalos. Cada jueves oramos por estos ministerios, por estos programas de evangelismo. El próximo es el curso Alfa también en noviembre. ¿Qué estamos haciendo nosotros para persuadir a la gente que nos rodea? Tristemente vemos que a lo mejor son programas no muy apoyados. Hace poco fue el primer curso Betsaida y solo hubo un hogar dispuesto a abrir su puerta. No sabemos si va a ir la gente, no sabemos si van a responder, pero nuestro trabajo es persuadirlos, invitarlos a cada momento. No es forzarlos a entrar, no es forzarlos a hacer una decisión. El Señor y el Espíritu Santo hará su obra. No quiero decir, hermanos, que con esto esperemos hasta que haya un curso Betsaida, un curso Alfa. Nuestra obligación y nuestro mandato es ir y predicar el Evangelio en todo momento a toda criatura. Recordemos que Dios invita a todo pecador mediante el Evangelio a venir a Él, pero los que le rechazan son culpables de su propia condenación. Hacerles la invitación y en ellos está la responsabilidad de recibir el Evangelio y venir a Jesús y recibirle como Señor y Salvador o condenarse. Dios ya tiene a sus elegidos y nuestro trabajo debe ser tener una actitud evangélica. Debemos persuadirlos, ir más allá, ya que Dios demandará de cada uno de nosotros la real convicción de evangelizar para que todos conozcan las maravillas de nuestro Señor. Es un mandato hacerlo, pero sobre todo hacerlo correctamente. Porque si predicamos un evangelio diluido, no predicamos al Dios verdadero. Es necesario conocer la Escritura. Es necesario forzarlos a entrar. Es necesario persuadirlos correctamente. La peor excusa y la más usada
siempre será el rechazo del Evangelio. Pero nuestro trabajo debe ser y será siempre forzarlos a entrar. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para quedarnos con esta bendición? ¿Quiénes somos nosotros para no ir a cumplir el mandato de evangelizar? ¿Quiénes somos nosotros de dejarles ese trabajo solamente a los misioneros, si el mandato fue dado a los que hemos creído en el Señor Jesucristo? ¿Quiénes somos nosotros para solamente ser oidores y no hacedores? La palabra id, en realidad, el verbo en el original es yendo pues. En todo momento proclama el Evangelio. Que la gente escuche el Evangelio. Todos necesitamos a Jesús, un solo Salvador. Toda la autoridad ha sido dada a Jesús. Y Él nos ordena de id y haced discípulos. Entonces entenderemos lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, dice la palabra, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y fíjese lo que dice aquí. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Anunciar el Evangelio. Nuestro trabajo es ir y anunciar el Evangelio. Ve y fuérzalos a entrar. Ve e invítalos 1, 2, 3 veces, las que sean. Pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Y como dice Pablo, y ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Les invito a orar para ser despedidos. Señor y Padre Celestial, pensando en que nosotros somos hombres pecadores e imperfectos, hombres, Señor, que no merecemos tu salvación. Enséñanos, Padre Santo, a cada día a predicar ese evangelio que tú nos has mandado. Enséñanos, Señor, a pesar de nuestros defectos, de nuestros pecados, el tener en claro, Señor, que nuestro mandato es ir y hacer discípulos. Ayúdanos, Señor, a compartir ese evangelio verdadero, no diluido, no forzarlos a una decisión, sino, Padre Santo, a llevarlos a tu camino. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y de poder aprender algo a través, Señor, del Espíritu Santo. Pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.